Pues vamos a orar, hermanos. El día de hoy estamos reunidos a través de los medios digitales por los temas de inseguridad que ha habido en la ciudad, en el estado y en partes del país. Y vamos a iniciar orando por nuestro país, por nuestro estado, por nuestra ciudad, para que pues Dios obre trayendo paz, pero sobre todo necesidad de buscar de su presencia. Creo yo que todo esto es síntoma de la necesidad espiritual que tenemos todos, ¿verdad? Y de eso hoy vamos a estudiar. Y bueno, pues vamos a orar para iniciar con nuestro mensaje de esta tarde. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque a pesar del peligro, porque a pesar de estas situaciones de violencia, Señor, tú has guardado a tu pueblo, tú has guardado a tu iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están con bien. Y te pedimos, Señor, que los que han sufrido alguna pérdida, que están en una condición de dolor, Señor, tú obres en ellos y traigas paz, pero sobre todo, Señor, la convicción, la necesidad espiritual de buscar de tu presencia en su vida. Danos sabiduría, Padre, para entender tu palabra, para comprender tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nosotros, hermanos, hermanas, vamos a continuar nuestro estudio de la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 13. Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 13 al 17. Marcos, capítulo 2, versos del 13 al 17. Amén. Voy a darle lectura a mis hermanos y ustedes me acompañan en silencio. Dice la palabra del Señor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y pues, hermanos, tenemos aquí este pasaje que nos muestra varias situaciones que queremos resaltar. La primera parte del texto que leímos tiene que ver con este afán, con esta tarea, con esta necesidad de parte del Señor Jesús de predicar el Evangelio, de enseñar el Evangelio. Veamos el verso 13, dice, después, es decir, nos quedamos en la semana anterior donde el Señor Jesús estaba en casa, sanó a un paralítico, perdonó los pecados de este paralítico y estaba en casa en Capernaum. Pero dice la escritura en el verso 13 que salió al mar. Recordemos que hablamos del mar de Galilea o el lago de Galilea. Y entonces resulta de que el Señor sale al mar y dice que la gente lo seguía, que la gente iba a él. Y cuando el Señor Jesús estaba frente a la gente, frente a la multitud, ¿qué hacía el Señor Jesús? Fíjense ustedes lo que hacía el Señor Jesús. Les enseñaba. Y este es un punto bien importante, mis hermanos, y yo creo que con los hechos que hoy se acontecieron en la ciudad, pues nos hace todavía más latente esta necesidad de ser enseñados. ¿De ser enseñados en qué?
Pues en la palabra, porque la palabra de Dios nos da sabiduría, porque la palabra de Dios nos da esperanza, pero sobre todo la palabra de Dios hace que crezca nuestra fe, que nazca nuestra fe y que podamos nosotros poder confiar en el Señor Jesús. Y obviamente nosotros ya sabemos que confiando, que poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, pues el Señor Jesús nos da una promesa de salvación y de vida eterna. Por eso vemos al Señor Jesús con este afán de predicar y de enseñar. Fíjense ustedes, para el Señor Jesús, la enseñanza, la predicación del Evangelio era una necesidad y lo sigue siendo hoy. Me refiero era en el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo aquí, en cuerpo, físicamente, en la tierra. Pero sigue siendo para el Señor Jesús una tarea importante ahora para nosotros como su iglesia. Yo le doy gracias a Dios que a pesar de que no podemos estar presencialmente en la iglesia, podemos estar compartiendo la palabra a pesar de que estamos a la distancia. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite seguir predicando la palabra a pesar de lo que ocurra. Y entonces, mis hermanos, vemos pues que el Señor Jesús predicaba, ya lo dijimos la semana pasada, predicaba en las casas, en las sinagogas, en las calles, en las plazas, en el mar, arriba de una barca, a las orillas de las montañas o en los montes. Y vemos al Señor Jesús enseñando y predicando. Entonces, ese es el primer punto que queremos observar ahí. En el verso 14, vean ustedes lo que dice el verso 14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aquí el Señor Jesús hace algo que en el Evangelio de Marcos no tenemos otra referencia. Es decir, es la primera vez que ocurre. ¿Qué ocurre? Que el Señor Jesús hace un llamado personal. Por el nombre de una persona, el Señor Jesús hace un llamado. Y entonces llama a un hombre con unas características, vamos a decirlo, muy particulares. Y resulta de que el Señor Jesús le hace el llamado a un hombre llamado Leví, conocido por nosotros como Mateo. Y este Leví o Mateo, incluso se menciona el nombre de su padre, era un hombre que se dedicaba a un oficio que en esta época del Señor Jesús era un oficio pues no muy bien visto. A las personas que tenían este oficio se les consideraba prácticamente traidores. Y me refiero al oficio de publicano. En la época del Señor Jesús, recordemos que Jerusalén, Judea, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, como buen imperio, valga la expresión, pues cobraba impuestos a los países o a las naciones o a los pueblos sobre cuales imponía su dominio. Entonces había un cobro de impuesto, pero este cobro de impuesto no lo hacían propiamente los romanos, sino que lo hacían personas del mismo pueblo. Y en el caso de Israel, a estos hombres se les llamaba publicanos, cobradores de impuestos. Eran considerados traidores porque les cobraban el impuesto al pueblo y entregaban este impuesto al Imperio Romano. Pero no siempre eran las personas más justas y más honestas, sino que también el cargo se prestaba ¿para qué? Pues para que hubiese situaciones, lo que hoy pudiéramos decir, de corrupción. Es decir, que los cobradores de impuesto le sacaban mucho provecho a su posición y se enriquecían a costa ¿de qué? De el impuesto que cobraban al pueblo. Entonces eran personas que no se tenían por dignas, por buenas,
no eran bien vistas en el pueblo, en la comunidad. Y recordemos que todavía estamos aquí en la ciudad de Capernaum. Capernaum, pues era un pueblo pequeño, realmente no era una ciudad grande, no era una metrópoli como Jerusalén. Capernaum era un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, y pues todo mundo se conocía. Y obviamente a Leví, mejor conocido como Mateo, pues era un hombre que el pueblo pues lo conocía, pero no les agradaba mucho que él hiciera ello, que él hiciera este cobro de impuestos. Y entonces vemos cómo Jesús, al pasar y ver a este hombre llamado Leví, el Señor Jesús sorprendentemente le hace un llamado. Y miren, hermanos, aunque aquí no nos da muchos detalles de este encuentro, para este momento Jesús ya era un hombre conocido. Y como de alguna manera Leví, pues era un hombre que su trabajo lo realizaba en las plazas o en la calle, es muy probable que Leví o Mateo pues ya haya tenido un contacto, un acercamiento previo con el Señor Jesús. No tan personal, pero sí Mateo quizá ya había oído, ya había escuchado, ya había estado incluso caminando tal vez entre la multitud para escuchar el mensaje del Señor Jesús. Es un llamamiento de parte del Señor Jesús, es un llamamiento, diría yo, súbito, poderoso, un llamamiento al que, pues, ¿cómo se puede resistir? Un llamamiento directo. Cuando el Señor Jesús le dice, voy a leer en esta otra versión, dice, mientras caminaba vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. O sea, Leví, Mateo, estaba haciendo su trabajo y pasa el Señor Jesús y le dice, sígueme y sé mi discípulo. El llamado del Señor Jesús es, sígueme y sé mi discípulo. Sígueme y conviértete en mi alumno. La palabra discípulo no significa otra cosa sino que alumno, aprendiz. El Señor es el maestro y yo soy el que aprendo. El Señor es el que enseña y yo soy el alumno. El Señor es el que me va marcando el rumbo, el paso, y yo soy el que sigue las indicaciones del maestro. Entonces, tenemos este llamado que el Señor Jesús hace a Leví, hace a Mateo, un llamado para que se convierta en ¿qué? En un discípulo. Y hermanos, hermanas, qué importante es reflexionar sobre este llamado, porque yo creo que también el Señor Jesús de alguna manera nos ha llamado a nosotros y nos ha hecho también un llamado a convertirnos en ¿qué? En sus discípulos. Cuando tú y yo seguimos al Señor Jesús, nos convertimos en sus seguidores, nos convertimos en sus discípulos en el sentido de ¿qué? De que somos sus alumnos, de que estamos aprendiendo. Tú y yo, amado hermano, estamos en un proceso de aprendizaje. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra, porque a partir de ahí es que el Señor nos instruye y nos enseña. Entonces, hermanos, el Señor Jesús llamó a Mateo, pero también es un llamado que recibimos tú y yo. Es un llamado del Señor Jesús también a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en un discípulo, en un alumno. Y hermanos, no basta solamente con que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana de domingo, sino que el ser creyente, el ser discípulo, el ser alumno es una condición de vida durante toda la semana. Qué bueno que los domingos nos podamos reunir, qué bueno que tengamos el espacio de la iglesia, pero no es solamente ello. Fíjense ustedes, el Señor Jesús llama a Mateo y ¿qué hace Mateo Leví? Se levantó y le siguió. ¿Qué implica para ti, para mí, hermano, hermana, seguir al Señor Jesús?
Mateo tuvo que dejar un estilo de vida, sin duda, que le generaba muchas comodidades, físicamente hablando, económicamente hablando, pero de alguna manera su vida estaba perdida, como la de todos. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros, al igual que Mateo, tengamos o no tengamos los mismos beneficios que él tenía, pues nuestra vida al final de cuentas, pues es una vida que si no damos un cambio, un giro hacia la persona del Señor Jesucristo, pues es una vida que al final de cuentas no nos va a traer ninguna, ¿cómo decirlo? Nos va a traer una condenación eterna. ¿Por qué? Por esta herencia de pecado que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús llama a Mateo con la intención de ¿qué? De que fuera su discípulo, de traer un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio en la forma de entender y de ver la vida, de cambiar, una forma en la que el Señor Jesús va a trabajar con sus discípulos y que también, mis hermanos, lo hace con nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? Caminando con el Señor Jesús. ¿Cómo? Teniendo esta relación personal con el Señor Jesús. Que el Señor Jesús no sea algo distante, algo que alguien me platicó, sino que sea algo en lo que yo estoy conviviendo, tengo comunión con el Señor. Entonces, dice la Escritura, Leví se levantó y le siguió. Hermano, ojalá que también haya en nosotros este mismo sentir que hubo en este hombre llamado Leví, Mateo, levantarnos y seguirle. Y dejar atrás lo que tengamos que dejar atrás. Es así, hermanos. No podemos nosotros seguir al Señor Jesús y seguir afianzados o amarrados a aquellas situaciones de pecado que nos hacen la vida, ¿cómo decirlo? Un poco a nuestro gusto, que nos hacen la vida un poco, vamos a decirlo, agradable, ¿verdad? Para muchas personas la condición de pecado en la que viven es algo que en su momento es agradable, no ven todavía las consecuencias, pero sabemos que al final vendrán. Que nosotros, hermanos, podamos también levantarnos y dejar aquella condición de pecado y que podamos seguir al Señor Jesús. Amén. Pero ahora continuemos, sigamos estudiando. Dice el verso 15. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Fíjate, hermano o hermana, cuando tú y yo tenemos una relación con el Señor Jesús, cuando tú y yo seguimos al Señor Jesús, ¿qué pasa? Pues el Señor Jesús comienza a formar parte ¿de qué? De nuestra vida, de nuestra forma de vida cotidiana. Si se dan cuenta que lo que el Señor Jesús busca es eso, no es solo una cuestión religiosa, superficial de domingo. No, el Señor Jesús lo que busca es una relación en la que Él entre a nuestra vida cotidiana, en la que Él entre a nuestro círculo social, por así decirlo. Y vemos aquí que Leví, Mateo, le recibe en su casa y hace una, vamos a decirlo, una cena, una fiesta, una celebración, porque el Señor Jesús le había llamado y ahora Mateo le recibe en casa. Y bueno, si Mateo era cobrador de impuestos, pues ¿a quiénes creen que invitó Mateo a su reunión, a su cena? ¿A quiénes? Pues a otros cobradores de impuestos, ¿verdad? Y entonces la casa de Mateo se convirtió en un lugar donde pues estaban los discípulos del Señor Jesús, pero también estaban una serie de amigos, de compañeros, de gente de trabajo con la que Mateo se relacionaba cotidianamente. Pero también nos llama la atención, fíjense, en esa reunión estaba el Señor Jesús, sus discípulos, Mateo y sus amigos, pero también dice la Escritura
que ahí había maestros de la ley, fariseos. Entonces, habían los discípulos del Señor Jesús, el Señor Jesús, Mateo y sus amigos, los publicanos de impuesto, y teníamos también entonces a este otro grupo, el grupo de los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos siguiendo al Señor Jesús? Bueno, buscaban ocasión, ¿para qué? Para tropiezo. Buscaban ocasión, ¿para qué? Para pelear, para confrontar. Esa era la tarea. Y prácticamente al Señor Jesús, a donde quiera que iba a enseñar, lo seguían estos fariseos con el afán de ¿qué? De poner tropiezo a su dicho, a su discurso, de desmentirlo, de preguntarle cosas para hacer que cayera en una aparente o supuesta contradicción. Eso era lo que ellos pretendían, eso era lo que ellos buscaban. Vamos a ver aquí qué ocurre en esta reunión. Fíjense ustedes. Leo el verso 15. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Fíjense el Evangelio cómo describe a estas personas, personas de mala fama. Qué curiosa expresión, ¿verdad? Eran personas que dentro del pueblo, dentro de la sociedad, pues no tenían una buena reputación para nada. Y entonces estaban ahí a la mesa con el Señor Jesús. Dice aquí, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús, entre paréntesis. Quiere decir que la gran mayoría de personas que seguía a Jesús era esta gente de mala fama, era esta gente pecadora. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo es que estas personas de mala fama seguían a Jesús? Nosotros a primera vista pensaríamos que eso es contradictorio. ¿Cómo una persona de mala fama puede seguir al Señor Jesús? Fíjense, hermanos, hoy en día nosotros a veces caemos en este error en el que creemos que las personas que tienen que ir a la iglesia son personas perfectas, son personas buenas, son personas que no tienen una condición así como escandalosa de vida. Pero realmente, si nosotros entendemos el mensaje del Evangelio, es que a estas personas, y no digo a estas personas como señalándolas, sino digo a estas personas como yo Alejandro Parra, siendo parte de este grupo de personas, como tú, hermano, hermana, siendo parte de este grupo de personas. Porque quizá tú y yo a los ojos de muchas personas no somos personas que deberíamos de estar en la iglesia. Yo sé que para muchas personas yo no soy digno de estar al frente de una iglesia predicando el evangelio. Y yo lo sé, porque además es cierto, no somos dignos, nadie, ni tú ni yo, nadie somos dignos de seguir a Jesús, nadie somos dignos de sus misericordias. Sin embargo, el Señor Jesús nos permite seguirle. Fíjense qué interesante. Entonces, la gran mayoría de los seguidores del Señor Jesús eran ¿qué? Dice, esta clase de gente, esta clase de personas de mala fama, personas pecadoras, personas que no eran aceptadas socialmente por los fariseos, personas que muchas veces en las sinagogas pues no tenían cabida, no tenían lugar. ¿Por qué? Por su condición de pecado. Ahora, no es que haya personas que son pecadoras o pecadores y no es que haya personas que no lo son. La realidad es de que somos pecadores todos, pero hay unas personas que no lo asumen y habemos otras personas que asumimos nuestra condición de pecado, que asumimos nuestra necesidad y que buscamos al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a salir de esta condición. Vean ustedes, hermanos, qué interesante. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, verso 16, lo vieron comer con cobradores de impuestos y otros pecadores, fíjense, los fariseos, los maestros de la ley, observan que el Señor Jesús está sentado a la mesa con estas personas. Y ellos se preguntan,
¿Cómo es posible? Dice aquí textual, ¿por qué come con semejante escoria? En esta versión dice, no dice pecadores, dice escoria. Con esta clase de gente, con esta gentuza, ¿cómo es posible que el Señor Jesús, diciendo que Él es el Mesías, cómo es posible que Él, siendo un maestro que enseña la ley, cómo es posible que se siente a comer con esta clase de escoria? Lo señalo puntualmente porque fíjense, hermanos, aquí ocurre algo, una situación muy tremenda, por así decirlo. Los fariseos llaman a los pecadores como escoria. Como que si la condición de pecado fuera exclusiva de estas personas y no de ellos. La escritura dice, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Fariseos o no fariseos, judíos o no judíos. El apóstol Pablo en la carta a los romanos hace un estudio sobre esto, de cómo todos estamos bajo esta maldición de la ley, que no podemos por nuestras obras pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, el Señor Jesús está sentado ahí a la mesa con estas personas, hombres como tú y como yo, pecadores como tú y como yo, y luego lo cuestionan. Le dicen, ¿por qué come con semejante escoria? Yo había notado aquí, independientemente de lo que pasó hoy en la mañana, fíjense, anoté lo siguiente. Una persona que vende drogas, una persona que se dedica al tráfico de drogas o que vende drogas, se expresa muy mal de su cliente que consume la droga que vende. Se expresan de una forma muy fea. Y es muy curioso. Gracias a que esa persona consume drogas, ellos tienen el poder económico que tienen. Tienen el poder o la influencia que tienen gracias a esas personas que les venden, o que, mejor dicho, que consumen droga. Es decir, el que vende droga existe por el que la consume. Si no hubiera quien consumiera, pues no hubiera quien la vendiera. Entonces, el que vende droga piensa que esa persona que es adicta, de alguna manera, es algo de lo peor, cuando él es el que le vende. ¿A dónde quiero llegar? Fíjense bien, ¿a dónde quiero llegar? El fariseo culpa al pecador por ser pecador. Sin embargo, el fariseo es responsable de esa condición de pecado de esa persona. ¿Por qué? Porque el fariseo tiene la ley, tiene la palabra. De alguna manera, el fariseo, el maestro de la ley, es el que tendría que enseñar la palabra. El Salmo 19 dice que el conocimiento, que la palabra del Señor hace sabio el sencillo, que convierte el alma, que transforma la vida de la persona. Y entonces, ¿cómo es que señalan al pecador como si el pecador fuera solamente el único culpable y el fariseo no? El fariseo era tan culpable del pecado de esas personas como esas personas son culpables por su pecado. Entonces, hermanos, ¿a dónde queremos llegar? Que estos fariseos hacen un señalamiento, pues, muy duro hacia el Señor Jesús y a las personas que siguieron al Señor Jesús, llamándolas así. En esta versión dice, ¿por qué come con semejante escoria? Vamos a ver qué responde el Señor Jesucristo. Amén. Dice el Señor Jesús, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. El Señor Jesús deja claro que Él ha venido a sanar el alma, a restaurar el corazón quebrantado. El Señor Jesús nos deja claro que Él viene a atender la necesidad espiritual ¿de quién? De las personas. El Señor Jesús viene a sanar al enfermo, al quebrantado, al que está en aflicción, al que tiene una necesidad espiritual. A ello vino el Señor Jesús. A nosotros vino el Señor Jesús. ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo estaba yo cuando
nos llamó el Señor Jesús, no nos llamó en una condición de necesidad espiritual y que de alguna manera hoy seguimos. Sí, nuestra vida ha cambiado, nuestra vida se ha transformado, por supuesto, pero seguimos teniendo necesidad de Él. Y el Señor Jesús les dice a los fariseos, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y aquí viene una frase, hermano, hermana, poderosa del Señor Jesús. Dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. En la Reina Valera dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor Jesús no vino a llamar a justos. ¿Por qué? Porque no hay justos. No hay persona que sea justa a los ojos de Dios. Es decir, una persona sin pecado, una persona limpia, íntegra, totalmente perfecta, no la hay. Por eso el Señor Jesús dice, oigan, yo no he venido a llamar a justos porque no los hay. Yo he venido a llamar a quienes, a los pecadores. En esta versión dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Perdón. El Señor Jesús aquí lo dice claramente. Hay dos clases de personas, vamos a decirlo así, dos clases de pecadores. Uno, el que sabe que lo es, y otro, el que ignora que lo es. Dos clases de pecadores. El que sabe que lo es, el que asume que lo es, el que entiende que lo es y busca la ayuda del Señor Jesús. Busca que de alguna manera el Señor Jesús cambie su condición. Mi hermano o hermana, yo de verdad deseo en el Señor que tú y yo seamos de esos pecadores que buscamos de Dios para que cambie nuestra condición. No como los fariseos que se asumían bajo un falso concepto de ¿qué? De justicia. Una justicia propia, una justicia a través de sus obras. Y nosotros sabemos que eso delante de Dios no cuenta. El apóstol Pablo lo dice en otras palabras, que no es por obras para que nadie, ¿qué? Para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, es un favor. Tú y yo somos salvos al creer en Cristo. ¿Por qué? Por gracia, es un favor que nos está haciendo el Señor. Pero eso no mucha gente lo entiende. De verdad, hermano, hermana, yo le pido a Dios que tú y yo seamos de estas personas que asumimos nuestra condición de pecado y que buscamos al Señor Jesús para que atienda, para que resuelva esta condición de pecado, porque ¿qué crees, hermano, hermana? Solo Él lo puede hacer, solo Él lo puede resolver. No hay nadie más en la vida que el Señor Jesús para resolver nuestra necesidad de pecado. Y mira, hermano, voy a concluir este mensaje con lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3. Mateo, capítulo 5, verso 3. Fíjate lo que dice aquí ya el Señor Jesús. Mateo 5, 3. El sermón del monte, de la montaña, las bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. En la versión de la Reina Valera, déjenme lo busco, Mateo 5, verso 3, dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bendecidos. Dios bendice ¿a quién? A los que son pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu, hermano, hermana? Los que se dan cuenta, los que nos damos cuenta de ¿qué? De nuestra necesidad espiritual de Él, de la necesidad que tenemos de Él. Entonces, mis hermanos, no se trata de jactarnos, no se trata de asumir una justicia humana, sino se trata de reconocer nuestra condición, nuestra necesidad delante de Él, de llevarla a su presencia para que el Señor sea el que cambie, el que transforme nuestras vidas. Los seguidores del Señor Jesús efectivamente
Gran cantidad de ellos eran esta gente que los fariseos rechazaban, que los fariseos los tenían por inmundos y por escoria. Pero, ¿qué crees? El Señor Jesús los recibe con los brazos abiertos, no para solapar su condición de pecado, sino para transformar su vida. Porque también estas personas no buscaban al Señor Jesús para que les solapara su pecado, sino que el Señor Jesús los atrajo como a ti y a mí con la necesidad de que fuéramos transformados, de que fuéramos de alguna manera diferentes a lo que ya estábamos viviendo. Yo recuerdo en muchas situaciones que he pasado en mi vida, yo he llegado al Señor Jesús y le digo, Señor, ayúdame, ya no quiero ser así, cámbiame, transfórmame. Hay una necesidad espiritual donde al mismo tiempo estamos reconociendo nuestra condición de pecado. Hermanos, hermanas, no podemos nosotros jactarnos. No seamos como los fariseos, sino seamos como estos hombres que reconocen su necesidad espiritual y que acuden ante el Señor Jesús para que Él obre en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a orar para cerrar este tiempo de reflexión de la palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad de predicar, de enseñar, de escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que esta palabra nos dé, Señor, la fe, la perspectiva que necesitamos para acercarnos a ti como personas necesitadas espiritualmente de ti. Que no hay justicia humana en nosotros, no hay nada digno, sino solo lo que tú puedes hacer en nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, esta palabra tuya a nuestras vidas para que dé el fruto abundante y lo podamos poner por obra. Señor, así como llamaste a Mateo, Señor, así también sabemos que tú nos has llamado. Ayúdanos a atender el llamado que tú nos haces. Ayúdanos, Padre, a dejar atrás toda condición de pecado. Sí, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a dejar toda condición de pecado atrás en nuestra vida. Señor, te pido una vez más por nuestro país, por nuestro estado, por nuestra ciudad, que tú nos guardes y nos cuides, que tú protejas, Padre, a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.